Aleluya, qué hermosa presencia del Señor. Hoy Dios quiere hablarnos, iglesia. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el tema de hoy, un reino que rompe esquemas. Repítalo conmigo, un reino que rompe esquemas. Quiero que busquen sus Biblias, Mateo capítulo 11, del 2 al 10. Es del 2 al 11, perdón. Del 2 al 11. Mateo 11, del 2 al 11. Yo le voy a leer en la traducción lenguaje actual, que es mi versión favorita. ¿Lo tiene? Amén. Saludamos a la gente que nos ve por las redes sociales. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua, nuestra iglesia, una gran familia. Y hay mucha gente conectada, así que espero que puedan venir y acercarse. Mira, no hay nada mejor que estar aquí en la iglesia. Yo le digo la verdad, no hay nada mejor que congregarse y ver gente tan linda, gente hermosa. Gracias. Sí, son gente linda, todos son gente linda, el Señor. Dios quita lo feo de nosotros. Dice que somos nueva criatura. Mateo 11, del 2 al 11 dice que Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús. La pregunta que le mandó a hacer es: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos? ¿O debemos esperar a otro? Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan el Bautista. Señor, en esta mañana te doy gloria por tu presencia y por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra nos habla. En esta mañana queremos que hables a nuestro corazón, que hables conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana. Un reino que rompe esquemas. Nosotros vivimos tiempos, mis amados, donde todos tenemos expectativas de cómo Dios debería hacer las cosas, de cómo Dios debería de actuar
esas expectativas según lo que nosotros pensamos y leemos, entendemos de cómo Dios debería hacer las cosas. Queremos que responda rápido, queremos que abra puertas según nuestro calendario y que cumpla nuestras expectativas e ideas de cómo debe de verse el reino de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es el reino de Dios? Cada uno tiene una perspectiva de lo que es el reino de Dios. Yo he conocido pastores, de hecho una vez jugando baloncesto, un pastor me pregunta, ¿para ti qué es el reino de Dios? Y cuando yo le menciono mi perspectiva de reino, era totalmente distinto a lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque para mucha gente el reino de Dios es riqueza. Es que somos hijos de un rey. Y que en el reino de Dios, si tú das ofrenda, Dios te va a multiplicar el doble, porque ese es el reino de Dios. Tú no puedes ser pobre en el reino de Dios. Todos somos ricos porque somos hijos de un gran rey. Y eso es un reino distorsionado. No es, escucha bien y lo digo con mucho respeto, pero sin pelos en la lengua, no es el reino bíblico de Dios. El reino de Dios es distinto, pero las expectativas, vamos a ser real, la expectativa real también de Juan el Bautista y de todos los que esperaban a ese gran rey, a ese Mesías, era una expectativa irreal también. Irreal conforme a lo que Dios había dispuesto para el pueblo. Era un reino distinto. Este reino no iba a cumplir con las expectativas de los que los esperaban. Jesús en Mateo nos muestra que el reino no se ajusta a nuestras expectativas. El reino, lo voy a repetir, no se ajusta a nuestras expectativas. Somos nosotros quienes debemos ajustarnos a el reino de Dios. Cuando Jesús dice en un momento dado, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, lo que está diciendo es, ustedes están muy distantes de lo que es el reino de Dios. El reino es muy distinto a lo que ustedes han aprendido según su creencia, según su construcción teológica. Es muy distinto, es lo que está diciendo Jesús a la gente que le está hablando. En el caso de Juan el Bautista, el profeta más grande según Jesús, también tuvo un momento de crisis, estaba preso, se encontraba en el calabozo y aquel que había preparado el camino, que el domingo pasado hablamos sobre eso, ahora está preso y desde la oscuridad de su celda envía a preguntar a los discípulos de él, porque Juan tenía sus discípulos, manda a preguntar si realmente él, Jesús, era el Mesías que iba a venir o debemos esperar a quién, a otro más. La pregunta que yo me hago es ¿por qué la duda de Juan? ¿Por qué la duda de Juan y de todos los que estaban viendo y experimentando? Hoy vemos que ese reino estaba rompiendo esquemas, porque Jesús no actuaba como Juan pensaba que tenía que un Mesías o ese rey tenía que actuar. El rey que esperaba Juan y todos los que esperaban a ese rey anunciado en la profecía antigua era un rey de corona, de palacio, guerrero, que venía a atacar al imperio, que venía a atacar a los reyes. Este rey era poderoso, era que venía a poner la gente en cintura. Pero este rey que estamos viendo vino a romper esquemas. Y hoy ese rey también viene a romper esquemas a la iglesia de hoy. ¿Usted lo cree conmigo en esta mañana? ¿Lo cree conmigo en esta hora? Dios se mueve de manera que a veces no encaja en nuestros moldes. Dios se mueve, su reino no encaja muchas veces en nuestros moldes, porque somos nosotros que nos hemos moldeado a la estructura del mundo o de lo que se nos inculcó y constantemente Dios sigue rompiendo esos moldes. Por ejemplo, cuando vamos al texto vemos que Juan está ¿dónde? Está preso. El profeta del desierto, el profeta que bautizó a Jesús, el profeta libre y valiente, ahora está encerrado.
sus circunstancias, posiblemente el no ver lo que está pasando, nublan su percepción del Mesías, y por eso manda a preguntar si realmente tú eres el Mesías que se había prometido. Así que tenemos que ver que muchas veces nosotros no estamos presos físicamente, pero sí en muchas ocasiones estamos presos en nuestras creencias. Estamos presos en nuestras doctrinas. Estamos presos en nuestros moldes, en nuestras estructuras, de cómo se nos formó. Y esas estructuras en muchas ocasiones limitan lo que Dios desea hacer conforme a su reino. Porque su reino es uno donde se tiene que anunciar la buena noticia para todos. La buena noticia para todos. Y Juan está preso, está cautivo, y posiblemente su circunstancia nubló su percepción. Nosotros tenemos que abrirnos hoy y ver lo que Dios está haciendo, porque la respuesta de Jesús no fue una teórica, no fue una, bueno, sí, yo soy el Mesías porque vine desde María. No, la respuesta de Jesús cuando los discípulos de Juan fueron donde Jesús, la respuesta fue basada en evidencia y no en teoría. Díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Que ahora los cojos están caminando. Díganle a Juan que ahora los ciegos están viendo. Díganle a Juan que ahora los mudos están hablando. Díganle a Juan que no tan solo eso, que los muertos se están también levantando. No se basa en que sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, sino que ustedes están viendo. La evidencia, los ciegos, los cojos, los pobres ahora reciben buenas noticias. Jesús no dice sí soy yo. Dice mira lo que está pasando porque el reino de Dios está aquí y está avanzando. Y a mí me gusta mucho el hecho de lo que Jesús está haciendo y el por qué lo está haciendo. Y quiero que me entiendan. Cuando uno mira la historia bíblica, los cojos, todo tipo de enfermedad, cualquier tipo de condición de lo que Jesús está hablando, era significado o sinónimo de pecado y de marginación. Si tú naciste cojo, naciste ciego, naciste con alguna condición en tu cuerpo, eras sinónimo de que algún pecado cometiste tú o tus antepasados. Y este tipo de personas los marginaban. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Los pobres se trataban como también pecadores. Por lo tanto, eran también ¿qué? Marginados. Y el reino de los cielos, si tú eres el nuevo rey, díganle a Juan que ahora todos los que están marginados, lo que el sector religioso y los poderes, los poderosos reinos han marginado, en mi reino todos tienen dignidad. Hasta los gagos también tienen dignidad ahora también. Ay, Dios mío, la gente con los gagos. En ellos todos tienen dignidad en el reino de los cielos. Todos ellos son parte principal del reino de los cielos. Y esto es importante porque entonces el reino ya no es solamente exclusivo, sino que es inclusivo para todos, mi amado. Yo no sé si usted lo ve como una bendición, para mí es una bendición. El hecho de que Dios no se fije en un grupo selecto, sino que todos, los que tienen y los que no tienen, todos tienen el mismo derecho de salvación. Todos tienen el mismo derecho de alcanzar la buena noticia de que Jesucristo vino para todos en el nombre del Señor. Jesús dice, mira lo que está pasando, el reino está avanzando. Dígale que está a tu lado, el reino está avanzando. Dígaselo, el reino está avanzando. Jesús expone las expectativas de la gente. Ya los discípulos de Juan se habían ido. La respuesta fue evidencia. Mira lo que está pasando. Dice el texto que los discípulos de Juan se van. Y ahora Jesús conversa con los que están allí rodeados con él.
Y la pregunta que le hace Jesús es, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Qué vieron ustedes? ¿Una caña que se dobla? ¿A un hombre que se dobla como una caña? ¿O vieron a un hombre con ropa fina? Esto es una contraparte de los reinos. La contraparte es qué ustedes están viendo según lo que la perspectiva del reino. Porque él dice, si no han visto algo así, es porque esta gente que viste con ropa fina están metidos en los palacios. Yo no vine a estar metido en un palacio. Yo vine a estar con la gente y a traer libertad a la gente. El reino de los cielos es para la gente. El reino de los cielos es para todos. El reino siempre va a romper las estructuras humanas. Juan no encajaba en los moldes según lo que él vino también a traer. Vino con ropa también no vino con ropa de rico. Pero Jesús tampoco encajaba en los nuestros. Jesús no encajaba en el molde del rey que esperaban. Porque el reino siempre va a romper las estructuras humanas. Jesús, con su pregunta, estaba dejando saber la contraparte de lo que ellos esperaban. Los reinos que ustedes están acostumbrados a ver viven en palacios, visten con ropa cara, pero mi reino es distinto. Y qué bendición nosotros poder entender y comprender ese reino de Dios. Porque el reino de Dios siempre va a romper las expectativas humanas. Juan esperaba un Mesías fuerte. Juan esperaba uno que tal vez fuera político, tal vez uno que fuera justiciero. Pero Jesús se presenta como sanador. Jesús se presenta como uno misericordioso, uno cercano a los marginados. Por lo tanto, si a usted le dicen, no, porque el reino de los cielos es para ricos, porque somos hijos de un rey, es contradictorio a lo que Jesús estaba diciendo. Jesús está diciendo que el reino es para sanar, para libertar, para llevar el año favorable del Señor. Perdóneme, mi amado. Porque ese me vuelve loco el vibrato ese. Así que el reino de Dios no es exclusivo, inclusivo. ¿Cuántas veces nos esperamos que Dios actúe de una forma? Háceme la mano. ¿Cuántas veces tú has esperado que Dios actúe de una forma? Y le pedimos a Dios, mire nuestro atrevimiento. Mire mi hermano, mire nuestro atrevimiento. Le decimos a Dios en nuestra oración cómo Él debe de hacer las cosas. Ay, yo sé que usted va a decir, ay, pastor, no diga eso, pero lo voy a decir. Porque hay gente que lo hace. Para mí no tiene sentido que la gente vaya a un mall y que diga, mira, y yo oré por un parking y Dios me bendijo con uno instantáneo. Yo digo, Dios mío, tanta pobreza que hay en este mundo y usted pensando en un maldito parking. Sí, porque yo soy hija de un rey. Y yo fui a gastar chavo y Dios me bendijo con un estacionamiento. Y yo, sí, porque tú eres, ¿sabes? Abran paso que llegó la nena, llegó el nene para gastar chavo en el mall. Olvídese de los pobres, olvídese de todo. Llegó ahí, vamos al parking. Esa es la bendición más grande que tú tienes. Sí, pastor, chacho, y fui con la tarjeta nueva que me llegó. Eso fue una bendición porque yo estaba pelada. Y me llegó una tarjeta al link que dice cashback. Y según yo gaste me dan 3% de cashback. Eso es una bendición porque en Navidades eso me llegó del cielo. En 3 meses tú vas a decir, eso fue el diablo que me puso esa tarjeta ahí. Y después te va a decir, no, pero me llegó otra que dice que puedo transferir el balance de esta para otra. Pastor, y lo voy a hacer. Voy a transferir balance y no voy a usar la otra que la voy a dejar en cero. Ajá. Pastor, el diablo me atacó otra vez. Estoy embrollado. Y todo porque le pedí a Dios que me diera un parking en el mall, Dios mío. No hubiese conseguido un parking y me hubiese ido.
El reino de los cielos rompe nuestras expectativas, mi amado. Rompe nuestras expectativas. ¿Cuántas veces oramos y esperamos a Dios que actúe de una forma y Él te responde de otra? ¿Cuántas veces oras por paciencia y Dios permite procesos en tu vida? ¿Cuántas veces oras por crecimiento espiritual y Dios te envía retos? ¿Cuántas veces oras a Dios para que te dé fuerza y Dios te da razones para depender de Él? El reino de Dios no llega con ruido, mi amado, sino que llega con procesos que nos transforman, que nos hacen depender y ver que Dios está ahí cuando más lo necesitamos. El reino desafía nuestra comodidad. Repítalo conmigo. El reino desafía mi comodidad y mi tradición. Jesús hace una pregunta y esta pregunta es incisiva. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Jesús confronta la tendencia humana de encasillar a Dios en lo espiritual, según nuestro gusto. ¿Qué ustedes vieron en el desierto? Muchos querían a un Juan elegante, pero lo vieron con otras ropas ásperas. O un profeta fácil de digerir, pero Juan era áspero, directo y se vestía con forma extraña. Jesús rompe el esquema porque el reino no se acomoda a nuestro gusto. Nos invita a cambiar. Nos invita a la transformación. No siempre Dios va a trabajar dentro de los estilos que nos gustan, mi amado. Y es una realidad, nosotros nos moldeamos a los estilos y los doctrinamos. Yo hace poco estaba dando una conferencia a una iglesia y era de cómo el liderazgo tiene que transferir su liderazgo, aprender a transferir liderazgo a otras generaciones, porque una iglesia que no transfiere su liderazgo es una iglesia que se va a estancar y que no va a crecer. Y en el proceso yo hablaba sobre eso mismo, de cómo las iglesias doctrinan la liturgia, doctrinan los estilos. Y cuando digo doctrina es que lo hacemos como si fuera palabra de Dios. No se puede cantar lo nuevo porque siempre se han cantado los himnos y esto debe de ser así porque como si eso fuera palabra de Dios, como si la misma Biblia nos dijera de cómo tenemos que cantar y qué tenemos que cantar. Y nos damos cuenta que los mismos himnos fueron escritos en un momento histórico. Por ejemplo, el rey ya viene. ¿Qué es lo que se anunciaba en aquel tiempo? Constantemente. O te arrepientes o te vas para el infierno porque Cristo está a las puertas. Y todos los himnos están basados a ese momento histórico en el cual se escribieron. Cada himno tenía su razón de ser de ese contexto histórico, pero estamos en el 2026. Dios sigue inspirando a personas para escribir otros himnos, otras canciones. No la doctrinamos, sino que nos renovamos con lo que Dios sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que Dios no siempre trabaja dentro de los estilos que nos gustan a nosotros. Si nosotros nos limitamos a eso, estamos limitando a Dios y a su reino. No siempre lo nuevo es cómodo. Jesús vino como un rey distinto, era algo nuevo para ellos. Por lo tanto, ¿le costó qué? Le costó sacrificio, le costó muerte, le costó sangre. Así que Jesús, como algo nuevo, ¿verdad? No siempre lo nuevo es cómodo, ni lo tradicional es intocable. Por lo tanto, no es intocable, pero tiene un costo, tiene un sacrificio. Y el Espíritu abre caminos que a veces chocan con nuestras estructuras. Y eso es algo muy real en nuestra vida. Yo le decía, hace poco un pastor amigo mío que ya es mayor, está a punto de jubilarse, me decía: Carlos, yo no sé si yo aguante o tolere cómo la iglesia va surgiendo o va evolucionando en el camino.
Él tiene ya casi 40 años en el ministerio. Así que él ha experimentado su juventud, su crecimiento, su adultez. Y él me dice, no sé si tolere eso, porque ya lo que antes no se permitía, ahora se permite. Entonces choca con la realidad que está viviendo la iglesia hoy en día. Mi hija tiene 11 años, mi hijo tiene 5. Y yo pienso, cuando ya tenga 30 años, o yo no sé si yo estoy pastoreando para el tiempo, yo creo que ahí me quedan como 18, 20 años más de pastor. Pienso yo. Pero no sé si cuando yo tenga 15 años más, en 15 años más de pastor, que ella esté liderando y mis hijos estén envueltos, todo esto va cambiando de una manera drástica. Y yo no sé si yo tenga la capacidad de mantener mi mente abierta a los cambios nuevos que vendrán con nuevas generaciones. Porque tendrán otros nuevos retos, otras experiencias. Pero mi responsabilidad es pedirle a Dios, permíteme entender lo nuevo que tú quieres traer para la obra del Señor. Porque todo puede cambiar, pero lo único que no puede cambiar es tu palabra. La palabra no se puede torcer. La palabra no se puede cambiar. La palabra siempre debe ser la misma. El reino de Dios es para todos. Es para bendecir. Las buenas nuevas de salvación es para todos. Las estrategias de cómo se hacen, todo eso va transformándose con el tiempo. Y eso pasó con Jesús y pasaba con el reino de Dios. Y tenemos que abrirnos a lo que el Espíritu quiere abrir en nosotros, iglesia. A abrir caminos nuevos que a veces van a chocar con nuestras estructuras de vida. Es cuando usted se casa. Yo cuando me casé a los 30 años, ya adulto, viviendo solo por 4 años y de momento me casé. Acostumbrado yo a una estructura de vida, de salir cuando yo quisiera, de comer a la hora que yo quisiera, de fregar si quería o no. Ahora me mandan a fregar. No es si quiero o no quiero. No. Se supone que hay ella no está para defenderse, pero lo voy a decir. En casa hay una norma que si yo cocino, ella frega. Pero ¿por qué entonces si yo cocino también tengo que fregar? Y siempre tengo que perder yo. Hay que decidir ser feliz, Julio. Pero cuando nos casamos, en esa primera etapa de matrimonio, ¿cuántos roces no hubo ahí? Porque mi estructura chocaba con la de ¿quién? Con la de ella. De que si yo ronco, que si dejo las tenis aquí, que si allá, que si yo quería las ollas arriba, ella las quería abajo. Entonces el choque de estructura nos pasa también con la obra del Señor. Cada vez que hay un cambio de algo, choca con nuestra estructura de cómo se deben hacer las cosas. Pero tenemos que abrirnos no a lo que pensamos que es eterno, sino a lo que Dios desea hacer hoy en nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen conmigo? Si no estamos atentos a la presencia del Señor, podemos perder de vista lo que Dios está haciendo porque no se ve como esperamos. Lo voy a repetir, porque se quedaron como que... Si no estamos atentos, podemos perder de vista lo que Dios está haciendo porque no se ve como esperábamos. Yo mencioné hace 2 domingos que la manera más fácil de el enemigo turbar la iglesia es por medio de chismes, de quejas, de ver lo negativo de otras personas. Yo veo siempre la relación de la iglesia, la comparo mucho con la relación de parejas, de matrimonio. Lógicamente mi profesión es trabajo social y así lo veo siempre. Y yo siempre pienso, ustedes que están casados llevan más tiempo que yo por mucho. Hay deficiencias que el hombre tiene en la casa que la mujer lo complementa de una manera que las deficiencias ni se ven, porque usted aprendió a manejar su estructura de matrimonio. Y hay deficiencias que usted tiene como mujer que el hombre las observó y las vio y dijo, en vez de criticarla, voy a apoyar, voy a trabajar más en esto para que ella se vea bien. En la iglesia debe ser así. Por ejemplo, yo que soy pastor, ¿cuántas deficiencias tengo yo? Tengo un montón de deficiencias.
Y el liderazgo de la iglesia, usted como miembro de la iglesia, cuando ve una deficiencia del pastor, su función debería ser ayudarme a mí en mis deficiencias para que todos luzcamos bien. Y si yo veo una deficiencia de usted, yo lo ayudo a usted para que todos crezcamos y veamos lo que Dios desea hacer. Dios de alguna manera quiere que no perdamos de vista lo que Él está haciendo en su obra, mi amado. Dios está haciendo algo constantemente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Dios no es estático, Dios lo sigue haciendo. Lo que tenemos que hacer es permitir a Dios ver lo que Él está haciendo. ¿Cuántos lo creen conmigo? El reino eleva a lo que el mundo ignora. Eso es importante que lo entendamos y con esto voy terminando. Jesús honró la vida de Juan. No ha nacido, dice Jesús, otro hombre más importante que Juan. Esto es una declaración importante. Pero justo después dice, sin embargo, ya conmigo, sin embargo, eso sin embargo, nos bajan de la nube. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más importante que él. Como dicen en Carolina, ahora los huevos se pusieron ¿a qué? A peseta. ¿Por qué? Porque en el reino natural, en el reino tradicional, el más importante es el más importante. Y el más importante se le rinde pleitesía. El más importante es poderoso. El más importante se le guardaba los espacios. Pero en el reino de Dios, el menos importante es más importante que el más importante. Juan el Bautista, siervo de Dios, pero los pobres son más importantes que Juan el Bautista. Los cojos son más importantes que él. Los ciegos tienen mucho más valor que él. Los leprosos, esos tienen mucho más valor que él. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper nuestros esquemas. Tenemos que permitir a Dios que veamos el reino como Jesús lo está presentando. La grandeza no se mide por títulos, mi amado. La grandeza se mide por el acceso a la gracia de Dios. Y todos tenemos acceso. No importa si tienes un título o no lo tienes. Tienes el mismo derecho, tienes el mismo acceso al perdón de Dios. En la cruz del Calvario habían dos tipos que si nosotros los miramos de acá eran dos infelices. Esos individuos merecían estar clavados en la cruz y no Jesús que estaba allí. Los tipos eran malos, estaban allí porque habían sido perversos. Nunca posiblemente, estoy juzgando mal, porque la Biblia no habla de ellos, solamente los que estaban allí y lo que hicieron. Pero posiblemente, Susan, nunca tomaron la Santa Cena, nunca dieron el diezmo, nunca ofrendaron, nunca hicieron nada. Al contrario, en su corazón había maldad. Y maldad. Sin embargo, al lado de Jesús, uno de ellos reconoció quien estaba allí, era Jesús. Jesús tomó en cuenta su maldad. Jesús dijo, está bueno todo, chévere, pero es que tú fuiste malo. Como decimos en Puerto Rico, tú fuiste una joyita. Está chévere que me reconozca, pero yo no te puedo perdonar. ¿Por qué? Porque según la ley, tú tienes que pasar estos procesos. Y tú ni te has circuncidado, tú no has dado ni una ofrenda, nunca fuiste a sinagoga, tú nunca fuiste ni al sacerdote para que te limpiara los pecados. Tú no hiciste nada de eso. ¿Cómo tú crees que yo te perdono ahora? Jesús le dijo eso. Jesús le dijo, te aseguro. Eso es contrario a todo lo que se nos había enseñado. Eso es contradictorio. Lo que Jesús estaba haciendo era hasta en la cruz contradijo la ley. Hasta en la cruz actuó distinto el reino que el mundo vivía. En la cruz entendió que el acceso a la gracia era para todo el que creyera en él, mi amado. En la grandeza no se mide por título, sino por el acceso a la gracia. Y todos, según Jesús, tienen acceso a la gracia. Todos tienen espacio, desde el más sencillo hasta el más destacado.
La dignidad, esta palabra es importante, viene de Dios. Repítalo conmigo, por favor, porque esa palabra quiero que se quede en su mente. La dignidad proviene de Dios, no proviene de las estructuras humanas, porque las estructuras humanas son injustas. Por eso el reino de Dios está aquí, para que la iglesia lo ejecute. Yo escuchaba a alguien en un podcast en estos días hablando del reino de Dios, que es yo estoy loco que Cristo venga porque ahí es que vamos a ser felices. No, pero es que el reino de Dios no se vive en el cielo. El reino de Dios se comienza a vivir en la tierra. El reino de Dios lo estamos viviendo nosotros. Cada vez que oramos y damos café y pensamos en los niños, en los pobres, cada vez que Manos Extendidas va al hogar del Carmen, estamos viviendo el reino de Dios. Yo esperaba como 5 amén aunque sea. ¿Verdad que sí? Yo decía, ¿pero qué pasó aquí? ¿Están empezando la comida que van a comer ahorita? Cada vez que vivimos eso, vivimos el reino de Dios. Aleluya. Se metió Dios. Mi amado, en tu iglesia, en tu casa, en tu comunidad, Dios levanta personas que quizás otros jamás mirarían. El reino de Dios rompe jerarquías humanas y dignifica a los humildes. Un ejemplo sencillo es su pastor. Un joven que en su familia nadie fue pastor. Nunca hice nada bueno para que alguien pensara que yo iba a ser pastor. Y sin embargo, para Dios le plujo. Se dice así, porque yo escuché como que no se dice así. Se plació o le plujo. Yo me crecí diciendo me plujo. A Dios le plujo. A Dios le plujo llamar a no sé si decir caco, porque yo escuchaba rap y bailaba rap, usaba pantalones 640 y caminaba así, Julio, ven así, con los pantalones por acá abajo y con capucha así por Carolina. El mismo persona que yo quisiera que mi hija no se enamorara de él. El mismo que yo espero que llegue a casa y me diga, hola papi, ¿cómo tú estás, gordo? ¿Usted es el papá de Carolina? Sí. Hacho, gordo feliz. Hacho, tu hija está bien linda, papi. Y no es que la gracia es para todo el mundo. La gracia es para todo el mundo. Vamos a cambiar el tema. Pero el reino de Dios rompe con todo eso, mi amado. Y a veces pienso, y eso lo viví en carne propia, como la gente de mucho dinero decía, pues si este no sabe hablar, ¿cómo este va a ser pastor? Si este no se sabe ni expresar. La canción del Gago, que yo escribí sobre eso, porque la realidad es que yo viví eso. A mí mi maestro de historia, Mr. Pérez, decía, prenda la luz, a ver si puedo entender lo que te dice. Y yo me reía de mí mismo porque sabía que yo no hablaba bien, no me expresaba bien. Lo que usted está viendo ahora es el esfuerzo inhumano que yo hago para expresarme bien. Yo le contaba a mi hija ayer que yo trabajaba de jardinero en Fomento Industrial. Yo estudié fotografía y una hermana de iglesia me dice, mira, el fotógrafo de Fomento está a punto de jubilarse. Entre como jardinero y cuando él se jubile, tú te suben a ti. Nunca se jubiló, yo me fui. Pero recuerdo, yo recuerdo que estaba un día sentado en el mueble de la covacha y entró uno nuevo, un jardinero nuevo. Y yo le iba a preguntar, una palabra tan fácil de preguntar, Stephanie, le iba a preguntar, ¿y te gusta el trabajo? Tuve que respirar profundo. ¿Y te gusta el trabajo? Y cuando yo me siento, le digo,
y te gusta, te gustó el trabajo, te gustó el trabajo, te gustó. Y yo veía que hacía. No pude, se lo juro que yo decía, no sé qué me va a responder. Era como que no podía, y te gustó el trabajo, Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Y es que hablo muy rápido, y así Dios me llamó a predicar. Y cuando yo decía que yo era gago, la gente me decía, pero tú, Carlos, yo sí, es que yo hago un esfuerzo inhumano para respirar, hablar profundo. Y a veces me quedo, hay palabras que ustedes me tienen que decir por mí porque yo no las puedo decir. Mi esposa, esa nena tan linda que está ahí, cada vez que a mí me pedían la dirección de Carolina, y cada vez que ella me pedían la dirección, era calle 73C. Ese 73C. Calle 73C. Y entonces tengo la papela de allá al lado y concentrándome a intentar decir la palabra que no me sale porque es 73C. Así que si alguien fue víctima de bullying, por eso soy yo. Y a Dios le plujo llamarme para ser pastor. Hablarle a la gente cuando a mí tengo un complejo de madre para pararme al frente. Me voy a abrir con toda honestidad. Yo a veces cuando hablo, yo escucho pastores con una jerga tan profunda. Y yo a veces digo, yo no sé cómo la gente me escucha a mí, porque hay pastores que hablan más lindo que yo. Yo no tengo esa jerga, esa labia tan profunda, porque no me crié así. Yo soy de Carolina, lo mío era ponernos ahí para caminar, el rap, el guille, así fue que me crié yo. Después de joven, es que Dios me llama y Dios me ha transformado, me ha llevado por procesos. Pero eso es lo que Dios hace, que cambia la vida del ser humano. Cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de ser, tu manera de hablar, porque Él me dijo a mí, cuando me llama, Carlos, yo hablaré por ti. Y en el reino de Dios la gente te va a decir, ese hombre no se sabe expresar, pero en el reino de Dios, Dios ve las capacidades que tú tienes para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y ese es el reino de Dios, que rompe los esquemas. Que Carlos, que mi maestra de inglés de Salón de Hogar de cuarto año, cuando yo presenté mi libro en Casa Norberto, estaba mi esposa, que ella cuando se metió a Facebook dijo que Carlos es pastor. Oh my God, Carlos, yo no puedo creerlo. Y vi que escribiste un libro. Oh my God, yo tenía que estar allí para verte. Sonia estaba ese día allí, y Juan Carlos. Mi maestra de inglés, ¿por qué? Porque yo lo que hacía era jeringar. En el colegio, yo no sé ni cómo yo pasé las clases. Porque mi misión era jeringar. Mi hija me pregunta, papá, ¿tú eras popular o eras inteligente? Hija, a mí no me preguntes eso, por favor. Vamos a cambiar el tema. En el reino de Dios, en el reino de la gente, yo no tenía la capacidad para ser pastor. En el reino, posiblemente tú no eres capaz de hacer muchas cosas que Dios en su misericordia y en su reino te está llamando a hacer. Giovanni, posiblemente para mucha gente, tú no tienes muchas oportunidades en el reino, pero en el reino de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y Dios tiene cosas maravillosas para ti. Y Dios es capaz de ir, mira, de poco en poco. No te apresures, Giovanni. No te apresures y va a haber gente que te va a juzgar. Ya, si tú metió en la iglesia, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo. Deja que la gente te juzgue. Porque en el reino de Dios, Él está pendiente a ti. Y tiene cuidado de ti. El mismo cuidado que tiene conmigo, que soy pastor. Y el mismo cuidado que tiene con cada uno de estos hermanos que está aquí. Porque para Dios no hay favorito. Puede ser el más que diezme, puede ser el menos que diezme y no tenga que ofrendar. En el reino de Dios, todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo acceso a la gracia. Todos tenemos la misma bendición de Dios. Termino contando esta historia, mi amado, y esto es para que usted me entienda lo que estoy diciendo.
Hay una historia que un escultor famoso miraba un bloque de mármol inmenso. Y yo imagino a ese escultor mirando ese bloque de mármol inmenso. Y alguien le preguntó: ¿qué tú vas a hacer con esa piedra tan grande, muchacho? Y él le respondió: ahí no hay una sola piedra, ahí hay una escultura hermosa. Pues yo lo que estoy viendo es una piedra grande. No, el escultor decía: ahí hay una piedra hermosa. Lo que hace falta es que yo coja mi herramienta y comience a sacar lo que no hace falta para que tú puedas ver la figura hermosa que yo voy a hacer. Es lo que Dios está haciendo con nosotros, iglesia. Dios está sacando, Dios está rompiendo, Dios está quebrantando, Dios está transformando, Dios está haciendo cosas, Dios está rompiendo lo que no encaja en nosotros para que vivamos el reino de Dios. Lo que sobra, Él lo va a quitar para poder terminar la obra en nosotros. Jesús no vino a encajar en nuestras formas, iglesia. Vino a remover lo que sobra para revelar lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Jesús sigue rompiendo esquemas hoy. ¿Lo creen conmigo? ¿Lo sigue rompiendo? Lo sigue rompiendo en mi vida. Lo sigue rompiendo en mi familia. Y como dije al principio, le pedimos paciencia y nos da experiencias nuevas. Y le pedimos sanidad y nos da procesos para depender más de Él. En el reino de Dios, donde otros ven caos, Dios ve oportunidad. En el reino de Dios, donde tú ves encierro, Él ve un proceso. Donde la religión pone límites, Él extiende la gracia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y donde el mundo ve pequeños, Él ve grandes. Él ve gente hermosa, Él ve gente capacitada para hacer la obra de Dios, porque en el reino de Dios quien gobierna es el Señor. La pregunta que hago, y con esto termino: ¿estamos listos para ver el reino de Dios como lo presenta y no como nosotros lo imaginamos? ¿Estamos dispuestos a que Dios rompa nuestra vista y que veamos el reino de Dios tal como Él es? Dichoso, dice Jesús, le dijo a Juan: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Dichoso el que puede ver a Jesús aunque no encaje en su molde. Es lo que quiere decir. Hoy te invito a abrir tu corazón a un reino que transforma, sorprende, sana, libera y se revela donde menos lo esperamos. Cierra tus ojos en esta mañana, iglesia. Karina, cierra tus ojos en esta mañana, iglesia. Ahí en tu corazón, en tu forma, dile al Señor: rompe mis esquemas, que tu reino venga en mi corazón como tú quieras, no como yo me imagino. Señor, en tu expresión y en tu corazón, dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que podamos venir ante su trono de gracia, tal como somos, sin pensar que Dios está buscando a alguien según otros imaginan, porque Dios conoce lo que tú eres. En estos días yo hablaba en el podcast 5 hábitos para mejorar nuestra oración, y uno de ellos es que tenemos que ser honestos con Dios cuando oramos al Señor. Dios no está buscando palabras rebuscadas, Él está buscando honestidad. Así que hoy digámosle al Señor, Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.